Parceros metaleros, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Metalero Press, una nueva entrevista, un invitado que ya había pasado por este medio hace un tiempo, pero que hoy nos reencontramos felizmente. Él es Víctor Raúl Jaramillo, muchos de ustedes lo conocen más como Piolín, pero Ujú. en todo caso viene a hablarnos de algo bien interesante y es lo nuevo de Reencarnación Axis Mundi, un trabajo fenomenal que hemos estado escudriñando en las últimas semanas. Así que, Víctor, bienvenido a Metalero Press, siempre está a tu casa. ¿Cómo va todo, Víctor? Hombre Juan, un abrazo hermano, un saludo. Espero que todo vaya bien. También un saludo para todas las personas que están conectando o que se conecten en un futuro. Y bueno, metalero presa arriba, mano, vamos a ver entonces con qué salimos hoy. Qué bacanería, Víctor. Pues bueno, como lo decíamos inicialmente, la idea es hablar un poco sobre este nuevo álbum de Reencarnación Ujú. Axis Mundi, del cual ya habíamos venido teniendo noticia desde hacía ya varios meses. Incluso algunas de esas canciones fueron tocadas en el Rock al Parque en el que Reencarnación participó este año, de Ujú. manera pues que ya habíamos podido, digamos, tener desde antes del lanzamiento mismo del álbum unas pruebas bien interesantes, unas tanteaditas bien interesantes y bien sustanciosas. Pero ¿por qué no hablamos de ese concepto, Axis Mundi? ¿A qué hace referencia? Tengo entendido que viene siendo un concepto bien integral, bien general, que habla de la unión del cielo, de la tierra, pero que seas vos mismo quien nos ayude a conceptualizarlo concretamente. Mm. Sí, Axis Mundi pues se puede traducir, digamos, de una forma más o menos literal como eje del mundo, ¿cierto? Como si buscásemos un centro, eh, teniendo en cuenta que ya el centro está en todas partes, ¿cierto? O sea, no hay un único centro, un centro absoluto. Pero ese eje Axis Mundi es sobre todo pues como la dimensión, digamos, interna de la banda, ¿cierto? Hasta qué punto lo que hacemos con este trabajo es recuperar como toda una trayectoria de 40 años que tiene sus particulares formas de hacerlo y hasta qué punto el sonido, digamos, tan actual de ahora, pues quiero decir yo a nivel de producción, etcétera, se desdobla un poco como con ciertas condiciones pues de lo anterior, pues de los inicios de la banda. Entonces hay temas como Sanguina Mortis, por ejemplo, que recoge más o menos como una experiencia parecida a la de Nexus Universalis Ujú. o a Reencarnación Segunda Parte, pues quiero decir un poquito más progresivos. Están temas mucho más fuertes y más densos que recogen otra buena parte del trabajo. Hay, por ejemplo, un tema instrumental que compuso Caifás, Camilo Vélez, el guitarrista, que se llama Axis Mundi, es el que le da el título al disco. Eh, donde se pueden apreciar, por ejemplo, un piano, una mezzosoprano, y en ese trabajo, por ejemplo, en ese tema como tal, hay como, digamos, un guiño al Egipto, a visiones terrenales, ¿cierto? Entonces ahí hay como de todo un poquito, ¿cierto? Entonces la intención del disco era sobre todo, pues, como enmarcar dentro de estos 40 años un proceso sonoro, compositivo, que diera fe, pues, de lo que realmente se ha hecho. Hay una particularidad, por ejemplo, y es que Reencarnación de la Luna, que es uno de los temas que incluimos ahí, fue el primer tema que yo compuse, pues, como digamos, en mi historia, pues, como músico. Ujú. Que decir músico, pues, ya es mucho, pues, o sea, yo creo que todavía no alcanzo ese nivel, pero entonces lo volvimos a grabar. Ese tema era de Profecía, la primera banda que yo tuve, o a la que yo llegué, más bien. Y la particularidad ahí es que intento la voz lírica. También hay un apoyo de la mezzosoprano que hace parte del tema Axis Mundi, pero igual no es el mismo nivel, digamos, de color, de tesitura, de altura que se tenía en esos años, porque es que el tema de 1984, yo era muy joven, pues tenía todo el vigor, ya no.
Entonces, pero intentamos pues como hacerlo. Y hay otra particularidad y es que por primera vez grabamos un cover en un trabajo que es The Beast, es el tema original de una banda que se llama The Beast de New Jersey. El trabajo que ellos sacaron se llamaba así, como homónimo pues con la banda. Y es de una banda de 1963. Sí. Y esta banda, una vez aquí ensayando y haciendo cosas, pues con el muchacho y yo hablando, leyendo cositas, viendo música, puse el vinilo y a Caifás y a los muchachos les gustó, saquemos ese cover, pero era un asunto pues como por joder, ¿cierto? Yeah. Y resultó que el tema dio duro, pues, y nos gustó mucho cómo quedó. Y bueno, yo no me siento capaz como de vocalizar en inglés por dicción, etcétera, porque además los fraseos eran muy ajustados, unas frases larguísimas en un récord muy pequeño, entonces no me daba. Entonces compuse una letra en español para ese tema, ¿cierto? Y en lugar de dejarlo de Beast, lo tradujimos y lo pusimos La Bestia. Y ese es el tema que cierra el trabajo. Eso está bien interesante. Eso más o menos como a grandes rasgos lo que implica. Bueno, también está Acompáñame a la tumba, que lo volvimos a grabar, está Convivencia, que es del demo Planeta Azul, está Mono Moral, que es del demo, del trabajo Se puede vivir sin Dios. Siempre, o sea, los grabamos desde cero, ¿cierto? Sí. Y en el primer lado están pues los dos temas que te había comentado, que les comentaba, Sanguina Mortis y Axis Mundi, pero también está Imperio, que lo tocamos en Rock al Parque, Mierda, que lo tocamos en Rock al Parque, Sacro Pandemonium, bueno, etcétera. El trabajo, quisiera aclarar, qué pena antes de que sigamos, que el trabajo fue prensado por Boy Nation, que es un sello de allá de Bogotá. Boy Nation, así es. De todo esto que vos acabas de decir, hay varias cosas que me gustaría como desarrollar un poquito a través de algunas preguntas, y es, por ejemplo, veo que en Axis Mundi, si bien el trabajo del sonido, de la producción, es bastante, entre comillas, limpio, digamos, muy agradable de oír, es muy bien producido, y de hecho las tesituras de todos los instrumentos son bastante claras en los temas instrumentales y en los que no lo son, pero el espíritu, digamos, compositivo de Reencarnación se mantiene. Y con ese espíritu de reencarnación me refiero a canciones que son impredecibles, canciones que por lo general no están compuestas o no del todo en ese 4/4, ¿cierto? En ese 4/4, sino que hacen cambios de tempo impredecibles, a veces incluso antes o después la voz que los instrumentos, y se generan como unos cambios bien interesantes, y me atrevería a decir que con una influencia muy directa de la música clásica contemporánea. Sí. Que muchos en su momento que le clasificaban de anárquica y demás, pero pues que ya sabemos que va mucho más allá de eso. No sé qué tendrías que decir al respecto de ese espíritu esencial compositivo. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que decís y reafirmo eso porque en cierta medida, pues por eso hablaba de Sanguina Mortis, por ejemplo, con relación por ejemplo, a Anexos Universales o Reencarnación Segunda Parte, pero eso también se da en Imperio, por ejemplo, o en Sacro Pandemonium. Mierda, sí es un tema, digamos, como más compacto, pues además es muy breve, dura 27 segundos. ¿Cuál es este otro tema? Se me escapó. Bueno, el caso es que bueno, Sueño Profundo. Sueño Profundo es un tema muy, digámoslo, muy digerible, ¿cierto? Empieza el ritmo, entra la voz, entran los instrumentos, cambia, hay una risa, se modifica como la estructura de lo que venía y vuelve al inicio y se cierra, ¿cierto? Es un tema muy fácil, ¿cierto? Pero también hay una particularidad con ese tema y por eso es así.
y es que ese tema lo soñé completico tal como lo grabamos. Entonces fue levantarme, grabarlo en el celular, llegar al ensayo, montarlo y listo, ahí quedó. Los otros implicaron pues como, digamos, un poquito más de trabajo, un poquito, aunque de todas maneras la manera de componer mía o de nuestra, pues en este caso también, es que dejarme llevar también. O sea, yo tengo como ciertas nociones o destellos o ideas más o menos vagas y empiezo y de pronto el tema va pidiendo, ¿cierto? El tema mismo va pidiendo como esto, lo otro, tal. Y entonces casi que los temas se hacen a sí mismos, ¿cierto? Esa es más bien como la estructura. Y eso siempre ha sido pues como mi, digamos, mi manera de componer, ¿cierto? Porque igual tampoco estamos pensando en que el tema de llevar esto aquí o un coro aquí y una entradita aquí y un puente aquí, no. El mismo tema va exigiendo como los lugares en que quiere esto o aquello. Sí. Hay algo bien particular en este tema de sueño profundo que acabas de alguna manera como de revelar aquí, es que lo soñaste y es, se me generan ahí varias preguntas y es, cuando lo sueñas completo, solo la letra o el riff inicial y de ahí en adelante, como dices, está en la materia prima y continúas, o es completico, o qué parte de los instrumentos y de la banda te soñaste? ¿Y cómo Ese haces tema, para transcribirlo? sí, no, ese tema en particular, yo estaba en el sueño, bueno, lo que haya sido, el caso fue que cogí una guitarra y empecé a tocar, ¿cierto? Y toqué el tema. O sea, tal cual como el tema es, lo toqué y entonces me levanté con esa guitarra y con esa estructura de los ritmos, que además creo que son 2 riffs nomás y un cambio en la mitad y se acabó. Y lo grabé tal cual, ¿cierto? Y se lo mostré a los muchachos que precisamente ese día teníamos ensayo Ujú. y lo montamos y listo, salió tal cual. No tenía letra, era simplemente la estructura básica de lo musical. Y cuando llegué acá, como lo grabamos pues en el ensayo para tener pues como la idea por si había que modificar algo posterior o algo así, pero igual Sí. quedó tal cual, me puse a escuchar la grabación y de una me senté y ¡frum! La letra salió también derecho, o sea, yo no pensé mejor esta palabra que la otra, no, eso salió tal cual, derecho. Entonces por eso, digamos que es un tema muy particular, ¿cierto? Pues como muy, no sé si la palabra inspirado pueda funcionar ahí o la palabra mágico pueda funcionar ahí o lo que sea. El caso es que el tema ya estaba hecho. O sea, Sí. yo lo que hice fue transcribir lo que había soñado. En cierto modo eso reconfirma un poquito como la noción de la que hablaba Platón, de que los poetas son casi que poseídos, entre comillas, por Sí, ciertos daimones, y que la poesía, en este caso la música, es un ejercicio más metafísico que racional o consciente. Nietzsche habla también de la música en esos aspectos, ¿cierto? O el arte pues como la única posibilidad metafísica del hombre. Platón hablaba de arrobamiento, ¿cierto? Lo Ujú. que nosotros llamamos inspiración en Platón era un arrobamiento. Y también hay una consideración y es que, digamos que de todas maneras, para Platón, pues la poesía tenía sus defectos, sobre todo porque mentía demasiado y por eso los echó de la República, ¿cierto? Los poetas No cabían fueron en la exiliados, República. de la República porque entorpecían la razón, ¿cierto? O la verdad, que ese fue un Ujú. dejo pues que quedó de Sócrates. Pero Platón, esa relación con la música, porque además cuando la gente se iba a presentar a la academia, pues, a la academia de Platón, siempre tenían que tener una cosa clara, tenían que saber geometría y si no, no podían entrar. Toda la geometría tiene unos vínculos también con la música, ¿cierto? Pero eso no es un dejo propiamente platónico, sino pitagórico, ¿cierto? Ya sabemos pues Ujú. que Pitágoras fue el que entró pues como en la dinámica de las octavas y todo este tipo de, bueno, ya es otra cosa. De entender la música. Vayámonos un poquito a Sanguina Mortis, que lo has mencionado ya en varias ocasiones. Entre otras cosas, un tema que sí, como lo decías, tiene mucho de progresivo, tiene muchos de estos cambios, tiene muchas Sí, partes pesadas, incluso bastante cabeceables, como se diría en el contexto sí. metalero, pero que tiene una letra bien interesante. Pero no solo la letra, sino la narrativa visual de un videoclip que fue estrenado hace que un par de meses, más o menos, tal vez Sí, más o menos, menos, tal vez 2 meses, y, sí.
y que está ahí pues en el canal oficial de Reencarnación para los que no lo hayan visto y que incluso Ok. nos centra como con unos conceptos bien interesantes y hay unas frases que no las puedo citar de memoria, pero sí las puedo como citar ahí de oídas Parafrasear, sí. la náusea te oprime y La luz vomitas te tu oprime, flema. vomitas tu flema, Y en sí. ese momento del video recuerdo que están como en un festín muy grande, vos estás ahí Sí. con un sombrero y Con un sombrero de copa, sí. como decía el poema de Rafael Un Pombo, muy bombín. tieso y muy majo, y, y Ay, las ay, ratas se les empiezan a comer la comida y ustedes en vez de sentir asco les da es un tote de una risa, risa, Caifás claro, sí. incluido, todo el mundo y se vomitan encima, pero no del asco, sino de otra cosa. Hablemos un Participar poco de lo de Amorphis, grotesco, por sí. favor. Sí, Sí. Ese tema tiene, digamos, una transversalidad o una idea transversal, un concepto, y es el poder, ¿cierto? El disco tiene algo. Además, es el segundo corte y el primero es imperio, que es, o sea, hasta donde el imperio alcanza a ser un imperio, ¿cierto? ujú, Se fortifica tal, pero tarde o temprano los imperios fenecen, se acaban, se derrumban, ¿cierto? Sea por guerras externas o por malos manejos interiores, ¿cierto? Al interior del mismo poder las cosas se pudren muy fácil. Nietzsche decía que hasta los dioses se pudren, ¿cómo no se va a pudrir un imperio? sí. Entonces, era pues esa noción del poder, o sea, hasta qué punto la persona que lleva una vida, digamos, eh, en la cual no sabe obedecerse a sí mismo, tiene que obedecer al poder, ¿cierto? Tiene que estar a la seguidilla de otros que digan qué es lo que hay que hacer y qué no se debe hacer. Y entonces es eso, ¿cierto? O sea, abrazas, le das la mano al poder, no me acuerdo la letra en ese momento, pero Dibujas ¿cierto? el centro del crimen, y creo que una de las Dibujas frases el iniciales, centro del ¿cierto? crimen. Sí, o sea, realmente también tiene mucho que ver como con la historia de Colombia, porque es un asunto donde el poder parece que fuera el que ejecuta, pero realmente el poder lo que hace es ordenar y los que ejecutan son los otros que se sienten avalados por ese poder y a ciegas siguen sus órdenes, ¿cierto? Entonces es como eso también. Sí, digamos, tiene mucho como también ese elemento social que en algún momento a mí también Aceptas la mano del poder. Eh, yo no sé qué es su mandato. Bueno, la gente tendría que mirar el video porque no recuerdo, la memoria mía ya es muy... que Ya, además es videolíric, entonces pues ahí tiene la letra para ir sí, disfrutando tanto de sí, la letra es como del cierto. video y de la música. Esa es una gran ventaja que tiene esta pieza, que vale la pena ver. Yo recuerdo que Víctor me la compartió casi recién salió, yo me las oye muchísimo, me encantaron particularmente las guitarras, muy Sí, bien sí, dibujadas, muy sí. bien trazados esos riffs, los efectos en su punto, realmente delicioso me sonó la guitarra de Caifás, que siempre me gusta mucho el trabajo de él. En relación con lo que decías tanto de Imperio como de Sena Mortis y digamos que esta observación profunda, crítica en cierto sentido de las estructuras de poder, me recordó un poco Sí. a Funeral del Norte. Sí, tiene que ver un poquito con Funeral del Norte, tiene que ver un poquito con Armagedón, tiene que ver también un poquito con Repudio, ¿cierto? El Repudio. repudio asesino, Aquí bueno, no se ¿cierto? mata, ¿no? A Esa eso, frase la sí. recuerdo bien. También, también es como eso, sí. Digamos que es una seguidilla, pues, que también me parece muy actual, pues, lastimosamente, pero que hay que hacer notar. Lo que sí tiene el trabajo es que tiene a veces como unos fraseos como contundentes, fuertes, ¿cierto? Pero tampoco es, pues, como en otros temas, como el asunto directo, digamos, vulgar, ¿cierto? Que no es, eso no significa para mí nada peyorativo, sino que hace Ujú. parte pues, del esquema de la banda. Y digamos que juega más poéticamente, tiene unas ideas entre filosóficas y no metidas ahí dentro.
porque el trabajo en sí también tiene como un carácter un poquito esotérico, ¿cierto? Pues la manera en cómo fueron construidos los temas, lo de los sueños. Yo estaba leyendo un libro sobre simbología musical y apareció el asunto de Schaffer, los colores de la música, qué suena aquí, qué no suena acá, qué relación tiene esta nota con determinados asuntos, ¿cierto? Psíquicos y no, emotivos o no, emocionales más bien o no. Ujú. Bueno, todo este tipo de cosas, sí. Sí, digamos que eso también hace que la pieza sea bien integral, y se pueda redondear en sí misma. Por eso quisiera Sí. pasar a otra de las canciones que de alguna manera también es un retorno al inicio, y me refiero al inicio, que es Reencarnación de la Luna. Ya habías Sí, mencionado, sí. y me acabo aquí de acordar que ese fue un tema que hablamos en esa entrevista en Bogotá hace ya un añito largo, casi dos, que me habías comentado que el nombre Reencarnación de alguna u otra manera había surgido de esa canción Ah, bueno, Reencarnación de la sí, Luna, sí, pero no sí, pudimos profundizar un poquito sobre la canción en sí misma, su estructura, sí, su letra, y sí. aquí la pregunta directa: ¿cómo hiciste o de qué manera decidiste retomarla para este trabajo, que es un trabajo pues actual? Creo que viene siendo casi unos 40 años después de la composición inicial. 41, porque ese 41. tema se compuso en el 84. Pero no, no tiene nada misterioso. Ensayando una vez con Ricardo, que era pues como el líder de la banda, salió ese tema, entre los dos él más o menos tocaba, yo más o menos tarareaba, también medio le daba con el dedo alguna cuerda, pero no más. Y salió ese tema, pero el tema es muy simple, muy básico, muy doom, se podría decir, ¿cierto? Y de pronto empezamos a partir de eso que yo había construido una segunda parte, que era los maestros del fuego, se llamaba, y unimos los dos temas. Entonces, por ejemplo, en el CD que sacó Tanatofobia de Profecía, que es primera vez que salía algo de profecía pues al público, después de tantísimos años, Sí. ahí están los dos temas juntos, pegaditos, ¿cierto? Pero Reencarnación de la Luna era muy simple, un rip, dos rips y se acabó, no más. Y la intención de la letra, digamos, también en cierta medida obedecía un poquito a la intencionalidad de este disco, pues, porque tenía como una mirada más o menos esotérica, más o menos brujeril. Entonces decidimos, pues, como grabarla, pero además también porque es que la intención del disco en general, y lo repito, es como dar cuenta de 40 años de trabajo musical, ¿cierto? Entonces, si vamos a dar cuenta de 40 años del trabajo musical de Reencarnación, por supuesto con música, sin mucha teoría, la idea era hacer que digamos, el detonante de ese ciclo que hemos estado construyendo entre varias personas estuviese presente. Entonces, por eso Reencarnación de la Luna se grabó. Y se regrabaron otras tantas, ¿no? Acompáñame a la tumba, Sí, Moral, convivencia, Convivencia. sí. Entonces ahí hay tres temas de Reencarnación regrabados. Acompáñame a la tumba, del sencillo del 88, Planeta Azul del demo, Convivencia del Planeta Azul del 94, No Moral del Se Puede Ir Sin Dios del 2014, creo, 2015. Y está Reencarnación de la Luna, que cuando eso, pues, Reencarnación no tenía ningún horizonte, pues yo estaba ahí en profecía nomás. Y el cover, que me parece muy significativo, que además es de 1983. Entonces, mira que van subiendo, 83, 84, ¿cierto? Va subiendo como el espectro. Y Sí, llegamos a los 6 temas totalmente inéditos, que son de los que hemos estado hablando. de los que hemos estado hablando, sí. Hablemos un poquito sobre la concepción visual de la portada, que me parece Sí, también, digamos, solemne, me parece bastante sobria en su composición, sobria, sí. pero bien significativa, porque de hecho es exigente al ojo, digamos, ver esos elementos que están allí. No es de demasiados colores, unos matices más bien grises, y da la impresión que estuviéramos como viendo a través como de un cristal o de un mármol.
como una especie de figuras. Hablemos un poco de pronto de quién está detrás del trabajo, digamos, visual, compositivo visual, y en últimas, pues, qué podríamos, digamos, inferir del mensaje general de la portada. Mira que esa portada ni siquiera fue pensada para el disco. O sea, yo una vez estaba en Instagram y como de esas sugerencias que lanza el algoritmo apareció una página de un artista español que de Ujú. hecho pues es joven, él tendrá pues unos 28, 29 años y vi varias cosas y como algunas imágenes y grabados, dibujos, algunas cosas que él tenía ahí en la página y lo vi y me gustó mucho. Entonces, yo dije, qué bueno poder tener una obra original de este man. Bueno, le escribí tal, y el man me dijo, oh, sí, claro, yo sé quién soy, de Reencarnación, que yo le he hecho algunos trabajos gráficos de alguna banda aquí en España, que no hay que. Ya empezó como la conversación y le compré esa imagen. Pero ya cuando estábamos pensando en el concepto de diseño y de imagen gráfica, en ese, digo imagen gráfica y puede parecer un pleonasmo, pero no, porque hay imágenes sonoras también, ¿cierto? Ujú. Entonces, eh, nos decidimos por ese trabajo, ya lo había comprado, lo tenía guardado y lo metimos en la carátula. Es más, la imagen en sí misma dice cosas que hay que dejar que ella diga sin cuestionarla mucho. Y es como tan, digamos, el concepto es como tan firme en esa imagen que decimos no ponerle ni el logo ni el título a esa portada, ¿cierto? Yo creo que es primera vez que pasa eso con la banda. Y ya el slipcase donde viene el CD-book, ahí sí está pues el nombre del trabajo y, el, y el logo. Pero también me gustó mucho la imagen, sobre todo, eso fue lo que me interesó de la imagen al principio, una cierta connotación onírica y al mismo tiempo como digamos, que es un asunto muy subjetivo mío, pues por supuesto, digamos, una resonancia de la locura, porque la imagen es como si estuviera amarrada a sí misma, de alguna manera me recordó la imagen de Pink pues, de The Wall cuando estaba pues como balanceándose ahí en la silla y agarrado pues con la cabeza de fuerza y de pronto tuve como ese flashback y eso fue lo que me atrapó de la imagen. Y bueno, sí, es como eso. El artista, ya no recuerdo si es Santiago o Sebastián, es de español, es español. Bueno, chévere haber conocido el origen también aquí de la portada. Recientemente, hace que un par de semanas, supongo menos, estuvieron Mira, ustedes con el... perdón, Juan, una cosa Sí. antes de que me olvide. También hay un asunto muy bacano en esa imagen, es que hay, a pesar de que la connotación es como, digamos, es muy sepia, ¿cierto? Como muy cafecita y como medio sepia, como medio Ujú. grisosa, como decís vos, pero hay una intención también muy vegetal ahí en la imagen, en la sola imagen, hay una intención muy vegetal, ¿cierto? Y eso me parece interesante porque es que yo también venía escribiendo un libro que tenía que ver, digamos, como con la animalidad, como con la relación con lo natural, ¿cierto? Y que va a salir el próximo año, se llama Fermento de Luz. Entonces, vamos a ver qué. Pero o sea, esa imagen como tal, si uno se pone a ver, es como, digamos, un bulbo que está a punto de florecer, pues como de nacer, como de brotar, ¿cierto? Entonces eso me llamó también mucho la atención. O sea, tal vez como queriéndome decir a mí mismo, porque tampoco era la intención con el disco como tal, pero como queriéndome decir, de aquí puede salir algo. Claro, claro, claro. Disculpa ahí la Iba a interrupción. decir, recientemente ustedes estuvieron con el conjunto Coral Macondo, haciendo un ensamble bien interesante, del cual pues hemos conocido a través de las redes varios videos, varios fragmentos bien grabados y muy bonitos. Y pues sí me causó, digamos, mucha curiosidad. Dije, tengo que preguntarle a Víctor en la entrevista cómo se gestó el encuentro, cómo fue el asunto
y cómo fue la experiencia de mezclar ambos formatos, el formato de reencarnación con el formato coral. Mira, antes de hacer la regrabación del 888 por los 35 años, que fue en el 2022, yo tuve una reunión aquí con unos amigos, con Juan Diego Parra, con Román González, con otras personas, y así como quien no quiere la cosa, como un tema de conversación, digamos, azaroso, salió un proyecto que había de Masacre con la regrabación del Requiem. Y de un momento a otro salió, hagamos lo mismo con el 888. Y yo, no, pero es que ahora, dinero, grabar, tanta. Eso es un proyecto que nosotros ya tenemos listo a nivel académico, con una investigación, no tenés que pagar nada. Entonces nos metimos de una a hacer la grabación del 888, que es el que salió ahora pues con Revolución y doble distro. Pero a partir de esa grabación empezaron a salir paticas. Entonces esa grabación la filmaron y de esa filmación se siguieron haciendo nuevas tomas y nuevas filmaciones de muchas otras cosas para una película documental que va a salir sobre reencarnación. Eso se demora pues todavía porque eso es un proceso largo. Ustedes saben pues que el trabajo cinematográfico aquí en Colombia es muy lento. Además es un asunto que es soportado por una investigación académica, entonces eso se demora, ¿cierto? Tiene mucha burocracia por medio. Y además de eso salieron unas posibilidades y era hacer como unos live sessions con algunas bandas de acá de la ciudad. Y ahí se entró Reencarnación y también grabamos como 2 o 3 temas en esa live session. Bueno, después de eso ya apareció otra pata de Juan Diego Parra y era un libro sobre el metal medallo, ¿cierto? Que él acaba de terminar y que está en pronta edición o publicación. Y de ahí salió un asunto de querer hacer un formato diferente con algunos temas de la banda, tanto de Reencarnación como de Masacre. Entonces apareció esta idea, pero no queríamos, o al menos dudábamos del formato sinfónico o filarmónico como todas las bandas tienen, ¿cierto? Y a alguien se le ocurrió el asunto de las voces, metámosle voces. Pero entonces, ¿por qué no mejor quitamos la filarmónica y dejamos las voces? Hagamos que no sean sino voces. Después de eso ya se anexó el piano, el contrabajo, la guitarra de Caifás y la voz gutural. Y ahí se fue ensamblando y eso es un trabajo que han hecho con la dirección de Juan Diego Parra, pero lo han hecho Juan David Manco y Julián Brijaldo, que son 2 músicos profesionales, pues por supuesto, compositores, arreglistas, etcétera, de academia, basado en 10 temas de reencarnación. Voy a hablar solamente de la reencarnación y en esta oportunidad se presentó otra patica del proyecto que fue la serie documental o al menos la primera parte de Metal Medallo, ¿cierto? Medellín se escribe con M de metal. Y entonces se hizo pues esa función de ahorita, de hace una semana o 2 semanas, y tiramos 2 temas, 125.000 gorilas, del Se puede ir sin Dios, y Apocalipsis, que en principio era pues del alucinógeno. Y eso es, pero para el próximo año va a haber un concierto ya sólido con 10 temas completos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa ahí. En Medellín. En Medellín, sí. La idea es mirar la posibilidad de llevarlo a otros lugares, pero en principio va a ser en Medellín. Bien. Yo quería hacer aquí un comentario sobre Axis Mundi en general, pero también sobre Reencarnación, y es algo que siempre, digamos, me ha gustado mucho de Reencarnación en cuanto a su postura, y es que si bien es una banda que, digamos, pues tiene una historia muy marcada, en Medellín, lo que fue Metal Medallo, o es Metal Medallo, lo que posteriormente se configuró como Ultrametal, cosa que ustedes nunca llegaron a conceptualizar así, pero yo siento que Reencarnación y vos específicamente nunca has querido dejar de hablarle a la gente joven. Y es algo que yo siento que de alguna u otra manera pues es respetable, pero muchas bandas, digamos, de la época como que se resisten un poco y prefieren
digamos, seguirle hablando a sus contemporáneos. Reitero, es válido, Ajá. pero pues a Sí, mí me gusta que Reencarnación, yo por lo menos lo siento así, lo siento en los conciertos en los que he estado, lo siento en las letras y lo siento en ese contacto con la gente, que Reencarnación puede hablarle tanto a una persona de 80 años o más como a un joven de 15 o 14 años que nunca vivió el metal medallo, pero que estoy seguro que tú crees que él puede entender eso y puede sentirlo. sí, no, por supuesto, claro. Igual pues la música no es propiamente para entender, ¿cierto? Sino pues como para disfrutar, sentir, qué sé yo, pues como para... la música ante todo es un vehículo más que intelectual, emotivo, aunque tiene algo del intelecto pues ahí atravesado, por supuesto. Pero es ante todo emotivo y yo pienso que sí, es que en cierta medida digamos que la primera camada, incluso la segunda de metal aquí en Medellín sobre todo, tuvo como una resistencia muy fuerte porque también era como lo único que teníamos, ¿cierto? Era la música, las bandas. Entonces era para nosotros muy inquietante que llegara gente extraña a saber qué era lo que estaba pasando, además por las mismas condiciones socioviolentas, pues, o culturales y violentas que había en la ciudad, porque puede haber infiltraciones, etcétera, pues digamos ideológicas, incluso pues como digamos, esto suena como una película de terror y policial, pues como Mm. gente que quiere saber quiénes son los que son para poder saber a quién matamos, a quién no, ¿cierto? En Entonces, Colombia. pero era como eso y en cierta medida eso se desplazó también como a los jóvenes, o sea, vos vas a saber si sos un culicagado que ni siquiera vivió el metalmedaño, ni lo que nosotros vimos, ni lo que busca bien, no, yo creo que ese fue un error gravísimo de muchos y, y a mí me ha interesado de todas maneras que la música mmm, o lo que nosotros hacemos con Reencarnación se proyecte, ¿cierto? Ante todo es eso, ¿cierto? Porque es indiscutible que a pesar de que muchas bandas consideran que el underground debe ser pues para tocar en el garaje para dos o tres amigos y se acabó, de todas maneras siempre hay dos o tres amigos que están escuchando, ¿cierto? Entonces realmente uno siempre quiere que alguien lea lo que uno escribe, escuche lo que uno toca, ¿cierto? Sí. Esa necesidad humana del reconocimiento del otro, porque realmente Stanislao Zuleta lo decía y muchos lo han dicho. O sea, si no es por la mirada del otro, uno es invisible, ¿cierto? Entonces, no cuenta, ¿cierto? Y en cierta medida esa relación intersubjetiva conviene a una cierta identidad, a una cierta presencialidad pues, de lo que uno es como ser humano. Entonces Ujú. no creo que haya ninguna discusión. Ya lo demás es un asunto pues como ajeno a eso, que son la manera en cómo la banda a partir de lo que genera amplía sus horizontes o no. Es una cosa ya pues que a veces ni siquiera depende de uno. Me gustaría de pronto, justamente sobre eso que me comentas, preguntarte qué percepción tienes de la escena del metal actual en Colombia, de esas nuevas camadas, no solamente de bandas, sino de público. Es increíble, hermano, que nosotros que éramos 500, 600, de pronto 1000 personas metidas en un círculo endógeno, pues, como te digo, muy cerrado, de pronto estemos viendo festivales donde hay 20, 25.000, 30.000 personas, incluso más, y que además entre esas personas, que no son sobre todo los amigos de siempre, sino que son muchas otras personas y sobre todo jóvenes, estén como en esa condición, ¿cierto? Como de saber qué es lo que está pasando, que eso me parece muy interesante, ¿cierto? Porque no es un asunto netamente farandulero o comercial, sino que también hay un interés. Y de todas esas personas, listo, digamos que si hacemos una criba y las pasamos por un sedazo, quedarán 1.000 o 2.000, máximo 3.000. Pero esos 3.000 que se quedan van a ser siempre personas que están, digamos, en la condición de defender sus propios intereses y de hacer que la música prevalezca.
¿cierto? O el sonido pues extremo prevalezca, y eso es muy importante. Es que así sucede, eso es como cuando uno pone un negocio, uno hace un estudio de mercado a ver si medio funciona y listo. Si el negocio no se publicita, parce, se muere, a la bancarrota porque nadie sabe que existe, entonces ¿para qué pones un puto negocio? ¿Cierto? O sea, no estoy comparando las dos cosas como asimilándolas, pero es más o menos la analogía, ¿cierto? O Sí, sea, sí, sí. si vos grabas y sacas un disco, bueno, que sean 100 copias, 200 copias, 1000 copias, no importa realmente pues el tiraje, lo que importa es que eso llegue a las personas adecuadas, pero vos tampoco tenés que estar parado junto al disco toda la puta vida esperando a ver a que llegue el indicado, es que eso es una torpeza, pues cierto, y insensata además. O sea, vos tenés que sacar las cosas. Y eso en cierta medida ha permeado una cierta, digamos, incoherencia en ciertas personas o en ciertos músicos, y es que defienden a capa y espada lo que hicieron como si todavía fuera de ellos. Y en cierta medida sí, porque lo hicieron, lo compusieron, etcétera, lo generaron. Pero si vos publicas algo y eso ya sale de tus manos, eso ya no te pertenece. O sea, ya lo que venga después, y ahí es donde queda ahí ya viene la parte difícil, asumir las consecuencias, ¿cierto? Ser responsable con la libertad que te dio la posibilidad de crear algo. Eso me parece bien interesante. Y eso y que vale la pena lanzar la botella con la carta adentro, ¿no? Sí, Arrojarla. sí, sí, claro, sí. Es que Hablando de eso es. publicación, La vida es un tanteo, es un ensayo, es que no estamos preparados para vivir además. O sea, estamos aprendiendo. Todos los días es un aprendizaje nuevo y vos crees que lo que funcionó hoy funciona mañana y mentiras, porque es otro contexto, son otras personas, son otras dinámicas. Entonces hay que estar siempre en ese ejercicio, ¿cierto? ujú, ujú. La gente piensa que para que no le pase nada se queda encerrada en la casa y en la casa de tropieza con una puta silla, cayó en la cabeza y se murió. Ya, ¿sabes? Se acabó todo. Y hasta de pronto tuvo una Hay que agonía más arriesgarse. lenta. Sí, Sí, no, hay que arriesgarse, huevón, porque es que el mundo es eso. O sea, la vida no se acaba aquí a 1 kilómetro, hermano, eso es muy largo. sí, Imagínate, no lo sabemos. ya estamos buscando exoplanetas y todo, ¿qué vamos a saber que en lugar de nosotros tratar de ir antes estemos volviendo? Pues, cierto, pues, o sea, es un juego pues que yo me invento, ¿cierto? Pero La claridad total ahí no está. Hablando un poco sobre publicaciones y sobre leernos, yo sí sí, quería tener esa posibilidad en la entrevista de aprovechar y hablar sobre el más reciente libro que Víctor Raúl publicó, que es sobre el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, titula Nietzsche, Pensamiento y Actualidad, publicado por Anomalía. Realmente no sé si ya queden copias, pero sé que se distribuyeron bastante bien y que ha generado sí. cosas interesantes. Yo en lo personal pude estar en algunas charlas compartidas con Víctor, varias personas interesadas en el tema y tener unas conversaciones muy ricas al respecto. Hablemos sobre este texto, Víctor, que es un texto divulgativo sobre la filosofía, la obra y todo el pensamiento de Nietzsche, pero pues a la vez que divulgativo, muy reflexivo y hasta introspectivo, porque te devuelves a cómo vos leíste a Nietzsche por primera vez a tus 16 años, por ejemplo. Uh -huh. Digamos que ese libro era como una deuda personal, ¿cierto? O sea, incluso pues algunas personas en el trayecto pues de la academia y todo me decían que de pronto debería escribir algo sobre Nietzsche porque, bueno, Nietzsche de todas maneras ha sido un filósofo muy significativo a nivel personal y creo yo que para la cultura. De hecho, parece ser que es el filósofo más citado, ¿cierto? Actualmente, aunque muchos lo citan de oídas, nunca lo han leído, y las personas suelen quedarse con 2 o 3 frases que, 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 que usan como caballito de batalla, ¿cierto? Lo que Ujú. no me mata me hace más fuerte, bueno, es cierto, ese tipo de cosas. Pero leer a Nietzsche es todo un encarrete, pues es un ejercicio intelectual bastante complicado también a veces y muy emotivo también en otras, porque por su condición de ser fragmentario, y etcétera, a veces uno como que encuentra ciertas, digamos, contradicciones obvias
que para un filósofo, digamos, de rigor escolástico, pues es un asunto que no tiene por qué, ¿cierto? O sea, la idea de la filosofía, como la filosofía que teníamos entendida antes de Nietzsche al menos, era una filosofía canónica que hablaba de un sistema coherente y que no tenía ninguna fisura, ¿cierto? Eso era lo complejo. Pero Nietzsche llega y desbarata el asunto y dice, no, pues, o sea, es que la filosofía también es un asunto de la vida, pues no es un asunto plenamente conceptual o teórico y ya. Entonces, es bacano. Y el libro, pues, mira que yo ni siquiera pensé en escribir el libro. Yo había hecho una investigación hace muchos años, hice una investigación cuando era profesor de universidad y se publicó un breve ensayo ahí sobre el nacimiento de la tragedia. Y eso quedó ahí. Pero hace unos 3 o 4 años algo sonó por ahí y escribí un testigo sobre la hermenéutica, pues la voluntad de poder como hermenéutica, ¿cierto? Que después incluí en este libro, pues por supuesto con unos reescritura y el cuidado pues, de lo que el presente ameritaba. Y el libro se fue armando solo y ¡pum! O sea, terminé el libro y hice algunos seminarios, como te digo, pues que vos acabas de mencionar ahí, pues como virtuales y tal. Y Anomalía, que es la editorial de Andrés Vázquez, de acá de Medellín, de Vázquez Editores, le dio la mano pues al libro y se ha movido bien. Se ha movido bien es en qué sentido, no que se han vendido muchísimas copias, sino que ha tenido lectores, realmente ha tenido lectores, que es una cosa muy difícil, porque los que sabemos que lo que sabemos de las personas que leen es que además compran muchísimos libros sin siquiera leerlos, ¿cierto? Porque están ahí, son como los amigos en espera, ¿cierto? Y de pronto, pum, aparece el momento y ese libro es fundamental para ese momento. Entonces no es un asunto del coleccionismo vano, sino que también implica como otra relación ahí con las cosas, ¿cierto? Como con las ideas. A veces incluso mirando un solo título, aunque no haya leído el libro, aparece algo ahí y llegará el momento para el libro, ¿cierto? Digamos que también tiene una cierta tontería, pues porque uno cree que lo va a poder leer todos sin mentiras. O sea, pero bueno. Y a través de que avanza la vida, uno termina no leyendo mucho, sino releyendo mucho. Entonces, las otras cosas se quedan ahí. Pero para mí al menos es muy complaciente saber que ahí están los libros que me acompañan y realmente me siento acompañado, aunque no hable directamente con ellos. Porque también hay una cosa clara. O sea, el libro que está ahí puesto en la estantería no funciona como libro, sino como objeto decorativo, hasta que vos no lo lees, ¿cierto? O sea, si vos no lees el libro no existe. Y por eso los libros de N años atrás pueden ser leídos ahora, que es una cosa magnífica que tiene el libro, y además se vuelven contemporáneos con el lector, ¿cierto? Entonces podríamos estar leyendo, qué sé yo, la Divina Comedia, y la Divina Comedia opera ahora de tal manera como si estuviera recientemente escrito, ¿cierto? Opera Por supuesto. divinamente. Sí, opera divinamente, sí, o sea, como si la interpretación o la lectura que el lector hace de ese libro la devolviera, la refrescara, la actualizara, ¿cierto? Eso es lo bonito, ¿cierto? Pero bueno, y ahora estoy escribiendo un segundo libro sobre Nietzsche. Estoy escribiendo un segundo libro y ya va muy avanzado. Me agarró y no me quiso soltar. Como a Nietzsche. Sí, sí. Ve, dentro de las características y particularidades que tenía Nietzsche, además de ser fragmentario en la composición de sus textos, él tenía una, y de ser un gran caminante, ¿no? Él tenía una que la gente no menciona tanto y es que era músico. Bueno, no sé si músico, pero Sí. él tocaba el piano y hacía música y de hecho hay varias composiciones eh, que, En que, la que, red que sí se están consigue. que se pueden conseguir fácilmente y que son hermosas y que están Uh-huh. interpretadas por músicos actuales de academia y conservatorio y las partituras están disponibles para el que las quiera tocar. ¿Qué de ese espíritu musical de Nietzsche te pudo de pronto haber tocado? Y es como dos preguntas en una. Esa y dos, si te gusta la música hecha por Nietzsche.
Cuando la oí por primera vez tuve una cierta resistencia porque me pareció como a la parte más, digamos, más decadente de Liszt, por ejemplo, se me pareció como la parte más decadente de Liszt, pero ya con el tiempo he recuperado pues como una cierta, digamos, resonancia o afinación ahí como en lo que Nietzsche quería decir. Mira que hay una casualidad, hay una particularidad y es que Nietzsche era muy buen improvisador, o sea, el mismo Wagner realmente quedó sorprendido cuando Nietzsche se sentaba al piano y empezaba a improvisar, o sea, hacía unas cosas tremendas. Y Nietzsche en su fuero interno lo que realmente quiso hacer era tocar piano, o sea, él quería era ser músico realmente. Y por eso el nacimiento de la tragedia o en el espíritu de la música es precisamente eso, una reivindicación de lo dionusíaco en la música. Pero eso ya son pues cosas, digamos, teóricas. Y el Hacia los Zaratustra, que además de ser, es casi que un poema sinfónico. De hecho, pues Strauss compone una, ya no sé si es sinfonía o no, no recuerdo en este momento, que se llama así, Also sprach Zaratustra. Ujú. Y después de muchísimos años, porque es que yo digamos que yo he leído, no he leído directamente a Nietzsche, yo he leído son traducciones de Nietzsche, ¿cierto? Pero me trajeron este regalo Sí. en alemán, del Sprach, el Sprach Zaratustra, Qué y hermoso. con mi novia estamos haciendo como la intención de leerlo en alemán, que ella sí sabe más alemán que yo. Pues, ¿Y qué mejor tal? dicho, ella sí sabe, yo no sé. Que de hecho esa fue una de las frases que vos más usaste y que me parecía clave antes de los seminarios. Y es, aquí vamos a hablar es sobre las traducciones de Nietzsche realmente, porque es Sí, que leerlo ya, yo que me he puesto a ojear aquí y todo, pues por supuesto yo no entiendo muchísimo, o sea, el 99.9% yo no lo entiendo, pero uno se pone a mirar el asunto de la construcción de las frases y todo, incluso las solas letras o las solas fonemas que utiliza, cómo los escoge, porque él decía eso, en una carta a Peter Gassel decía, me he dado el lujo de detenerme en cada frase, en cada palabra, en cada letra. O sea, eso me trae un poquito a la memoria una reflexión que hizo una vez Fernando Vallejo en una entrevista que le hicieron, ya no recuerdo cuándo y dónde, pero fue una entrevista que le hacían sobre las traducciones que salían de los libros de él. Y él decía, es dificilísimo, es difícil. La traducción es un milagro, porque ¿cómo vamos a hacer para traducir, digamos, un fragmento de la Virgen de los Sicarios, donde se habla en un lenguaje absolutamente coloquial, en una jeringonza tan específica de un contexto social tan específico en serbocroata? Es, sí, es no, una sí, cosa loquísima. es que loquísimo. Si no, no, uno se encuentra unas traducciones que uno se totea de la risa. Hay unas obras. Yo suelo tener pues de los libros que me han llamado mucho la atención en la vida, varias ediciones, precisamente por eso. Primero por los prólogos pues, o los estudios introductorios, también por las notas, pero sobre todo para comparar las traducciones, porque hay unas traducciones que no, o sea, o muy mexicanizadas o muy españolizadas, gilipollas, pues, ¿cierto? O sea entonces, eso tiene su cuento también. Es realmente complejo. ¿Quién sabe de cara al futuro qué vaya a ocurrir con el oficio de la traducción, teniendo en cuenta la intervención de las inteligencias artificiales? Pero yo sí estoy seguro de que no debe perderse de ninguna manera la curaduría de la gente profesional en esto. Sí, no, por supuesto, Sí, sí, sería sí, sí, sí. interesante que coexistieran ambas cosas, pero de ninguna manera delegar. Eso sí me parecería tremendamente negativo. Sí. Ah, ah, De hecho, para traducir, pues no basta solamente el idioma. O sea, si vos vas a traducir filosofía, pues deberías ser filósofo, pues, no solo ujú, traductor, para poder ujú. entender bien por qué la naturaleza con N minúscula es diferente a la naturaleza con N mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, ¿Qué, entonces la qué? gente cuando te hace correcciones de estilo dice, pero ¿por qué entonces aquí se equivocó? Puso una N mayúscula y te la quita. Y ahí dañó todo el sentido, ¿cierto? Porque la semántica es muy diferente. Eso sí es muy cierto. No entienden ese tipo de metalenguajes y son claves. Mm. Víctor, de cara, digamos, yo creo que ahorita ya para fin de año no, pero de cara al año entrante hay eventos.
de reencarnación programados, previstos, proyectados? No, para este fin de año ya no, o sea, estamos pues como ensayando, organizando cositas para ya para el próximo año. Está lo de la posible, parece que van a ser 2 o 3 países en Centroamérica, un concierto en cada país, en abril, mayo. Estamos viendo posibilidades para algo en México, todavía no hay nada, yo creo que en unos 10 días ya tenemos un poquito más de certeza, 10 o 12 días. Y lo demás, hermano, es pues ir con calma, a ver cómo se van poniendo las cosas, de pronto componer algunas otras cosas nuevas. Tengo como muchas ideas ahora, los muchachos también están como muy dedicados a la banda, con ellos trabajar ha Ujú. sido muy bacano. Entonces, aprovechar, hermano, porque es que igual ya son casi que los últimos cartuchos, entonces... Entiendo. Hay una cosa que me llamaba aquí la atención, es una pregunta ya un poquito más personal, y es cómo haces para que coexistan en tu quehacer cotidiano la música y la literatura, cuando son tan celosas a veces la una de la otra. Sí, no, creo que me habitan, no, no podría decir que por parte de iguales, porque una se mete en la otra también. Digamos que incluso cuando estoy escribiendo, a veces, digamos que en algunos momentos prefiero sacrificar el sentido para obtener una frase sonora. O sea, que lo que diga se sienta musicalmente. Trato de lograr eso. A veces no es fácil hacerlo, pero para el próximo año va a salir en enero, creo, a finales de enero, creo, según me dicen en la editorial, va a salir un libro que se llama Las prácticas de sí, que es una especie como de ontología difusa ahí. Son como aforismos. Ese va a salir en Bogotá, en el grupo editorial Ibáñez, en Skepsi. Y es posible que finalizando enero también, o a mediados de febrero o finales, salga un libro inédito de poemas en España. Ujú. Y para la fiesta del libro ya está en el proceso de diagramación, va a salir un libro que se llama Escenografías de la Ilusión, lo va a publicar Marcos Sosa de la Valija de Fuego. Ese va a ser tremendísimo, ese libro va a ser muy tremendo, porque después de mucho, digamos, pelear irracionalmente con lo religioso o con la religión como tal o la religión, eso es porque parece que no hay una, sino pues un concepto unívoco, sino plural. Ujú. Escribo algo directo, más, digamos, más meditado sobre el asunto. Y ahí le meto pues otras cosas, por supuesto, no solamente, pues digamos que la religión es como el fundamento de esa ilusión a la cual nos hemos acometido y ahí se derivan muchas otras cosas. Pues entonces el otro año tendremos bastantes cosas también de qué hablar, Sí, seguramente a nivel sí. bibliográfico, que es uno de los temas en los que nos gusta profundizar. Y espero, como lo dije la vez pasada, como lo he dicho en esta y en otras tantas ocasiones, que no sea la última vez que conversemos de cara a un público. Pues yo Sí, siempre no, muy feliz de conversar con vos, muy contento de tener como este oasis en medio a veces de tanta lucha, este oasis dialógico, dialéctico, dialógico ya y lógico, dialéctico. ya lógico. Bueno, sí, no hemos peleado todavía, pero No, pues sí, la verdad no. es que la dialéctica es ante todo Sí, una confrontación, ¿cierto? la confrontación. Sí, 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 sí. sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. lo dialógico ya es un asunto más como de establecer como una vía bilateral, pues donde haya una especie de comprensión del mundo del otro y por esa comprensión del otro se comprenda uno a sí mismo. Es diferente. Pues Víctor, de verdad, gracias nuevamente por este espacio, por haber hablado de Axis Mundi, de Nietzsche, de reencarnación en general, de muchas cosas que van saliendo en medio de estas conversaciones. Pues nada, estaremos muy pendientes de todas las novedades que vengan a nivel bibliográfico y musical desde Metalero Press de cara pues a la escena colombiana y hispanohablante también, que aquí nos oye. Listo, hermano, no, antes muchas gracias a vos. Se me olvidaba un libro Sí. del fermento de luz o los fermentos de la luz, todavía no sé cómo va a quedar. Un libro de poemas cuando te hablaba de la parte vegetal del dibujo, de la imagen de la carátula. Ese libro va a salir ahorita en Medellín
Ahorita no, por ahí en junio más o menos, en la editorial Verso Libre de La Paz Casi. Es el libro de poemas, ese me gusta mucho. Es de Me tiene poesía, no, genial, sí, genial, vamos a verlo entonces. he puesto ahí dos reelcitos con dos poemas de ese libro ahí en el canal de YouTube. Listo, listo, pues entonces ahí ya saben, de hecho, pues en las redes sociales, en el canal de YouTube de Víctor Raúl y de Reencarnación pueden ir pues también También, viendo sí. varios adelantos de las cosas que hemos hablado aquí. Bueno, Parceros, hermano, gracias por no, estar acá y nos fuerte veremos. abrazo. Claro, muchas Fuerte gracias, abrazo. Juan, hermano, siempre tan dispuesto, hermano, y generando ahí como proyecciones y algo que decir para la gente. Un fuerte abrazo, hermano. Un saludo a Marcela.